Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos aquí a la sede de la Fundación Tres Culturas. Hoy para nosotros es un día muy especial. Está con nosotros Virginia Luque, que es una persona a la que queremos mucho y sobre todo estimamos y respetamos mucho profesionalmente. Y con nosotros también Emilio González Ferrín, que también es de la casa, director profesor, como sabéis, aquí en la Universidad de Sevilla y director de nuestra cátedra Al-Ándalus. Yo, como director de la Fundación, solo quería primero daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia aquí de nuevo y deciros que hoy, en este día, celebramos el fin de toda una serie de actividades que hemos llamado Ramadán entre Culturas y que hoy también, con motivo ya de la fiesta, digamos, de despedida ya definitiva del Ramadán, pues queríamos cerrar con la presentación de este libro. Quiero deciros que estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido entre todo tipo de población, claro, en particular, como es natural, los que de forma religiosa, como musulmanes, pues sienten de forma más directa esta celebración del Ramadán, pero en general de muchísimas personas que se han acercado aquí a esta casa y creo que nos ayudan también a nuestra tarea de hacer de la Fundación Tres Culturas un lugar para el encuentro, para la convivencia, para el conocimiento, para ir acabando también con prejuicios, con estereotipos y, en definitiva, conocernos mejor, que es la base para también convivir mejor. El libro que hoy vamos a presentar yo creo que es un buen broche de cierre de estos actos. Sobre el libro hablarán ahora la autora Virginia y Emilio González Ferrín. Pero yo, leyendo el libro, que hace un tiempo tuvo la gentileza de Virginia de dedicármelo, lo que he advertido, yo creo que el profesor González Ferrín estará seguramente de acuerdo conmigo, en que todo ese libro es una rememoración en realidad, porque es un libro muy entretenido, donde se habla de muchos temas que tienen que ver con nuestra herencia morisca, pero de una forma también, al mismo tiempo erudita por un lado, pero al mismo tiempo también muy fácil y muy agradable de leer. Y es toda una rememoración de nuestra propia identidad, que la tenemos por ahí dispersa y que está mucho más vivible en el Magreb que entre nosotros mismos, digamos entre nuestra cultura oficial, ¿no? que ha echado paletadas de tierra y de olvido sobre una gran parte de nuestra historia. El otro día, leyendo el libro y hablando precisamente que en determinado momento se habla de esa identidad cultural y de cómo se ha travestido un poco nuestra propia identidad cultural, me acordaba de esa frase de Fernando VII. Yo creo que los que estáis aquí, casi todos conoceréis algo de la historia de España, y Fernando VII, que fue un rey bastante malo, de hecho se le llama el rey Felón, ¿no? Felón es un apellido, un calificativo poco usado ya poco usado aquí en el español corriente. Felón significa desleal, traidor, en fin, una cosa bastante fea, ¿no? Todo eso fue ese rey, Fernando VII. Fernando VII, que como sabéis estuvo prisionero de Napoleón, aunque no le importó, estando prisionero de Napoleón, decirle que quería ser hijo adoptivo suyo y se ofreció como hijo adoptivo. Después lo hicieron rey, las cosas estas que hacemos los españoles, lo hicimos rey. Y en cuanto llegó, abolió la Constitución de 1812 y empezó a hacer felonías. En 1820, 6 años después de restaurar la monarquía borbónica, se instauró el trienio liberal, donde se restableció las libertades y ¿A qué cuento esto? Porque en 1823, cuando de nuevo se empezó la década, lo que se llamó la década ominosa, que fue el periodo ya de absolutismo de nuevo de Fernando VII, Fernando VII se refería a los 3 años del trienio liberal, donde había habido libertad en España y donde había habido democracia y constitución, y decía siempre los 3 llamados años. Los 3 llamados años. Es decir, como si esos años no hubieran existido. ¿Por qué cuento eso? Pues porque nosotros, los españoles, parece como si habláramos de los 8 llamados siglos, ¿no? Como si esos siglos no hubieran existido y no formaran parte de nuestra historia, de la historia de España. Es decir, no es la historia de los árabes, no es la historia de los musulmanes, ¿verdad?
sí, es la historia de los árabes, la historia de los musulmanes, pero es también la historia de España, de nosotros, los españoles. Y parece como si quisiéramos haber hecho ahí un paréntesis donde todo eso no hubiera existido, o existiera solo de forma retórica o en plan un poco de adorno de nuestra trayectoria histórica, pero no de nuestra esencia identitaria. Y yo creo, en fin, que esa es una tesis que ha sostenido siempre, no planteada de esta forma tan burda como lo hago yo, pero una tesis que ha sostenido siempre el profesor González Ferrín y que yo estoy muy de acuerdo. Es decir, nosotros no podemos entender a España, no podemos entender mucho menos a Andalucía sin entender lo que representaron todos esos siglos, con todos sus claros, sus oscuros y, bueno, pues con todo lo que lleva la historia, ¿no? Con sus guerras, pero al mismo tiempo también con sus grandes logros desde el punto de vista cultural, científico, de pensamiento, artístico y tantas cosas. Bueno, pues esa huella de los 8 siglos está presente en todo el Magreb y eso es un poco lo que retrata Virginia en ese libro y lo que estoy convencido también nos quiere poner ante los ojos para que nosotros también reflexionemos un poco sobre nuestra propia trayectoria histórica. Así que estoy seguro que el libro que hoy vais a conocer nos va a ayudar en esa dirección. Muchas gracias, Virginia, por estar aquí presentando el libro y gracias, Emilio, por tu trabajo, como siempre, tan inestimable. Gracias a todos. Bien, ¿se oye bien? Sí. Pues, muchas gracias, Cervera, director de Tres Culturas, de la Fundación Tres Culturas. Las cosas públicas deben decirse públicamente, ¿no? Y es un hecho ya que la Fundación ejemplifica precisamente con este larguísimo recorrido que lleva haciendo durante tantos años ya, ejemplifica lo que estamos haciendo aquí ahora mismo de un proyecto a la gente no le gusta la palabra convivencia, de vividura, un proyecto de poner en común una serie de cosas. Y hoy, pensando que estamos presentando un libro sobre el Al-Ándalus, que después hay un concierto de música andalusí, que estamos en la Fundación Tres Culturas, que este público en su mayoría es el público que ha configurado la Cátedra Al-Ándalus durante todos estos tiempos, pues en realidad es un acto de celebración. Nosotros estamos aquí inusualmente celebrando la cátedra un miércoles, pero en una especie como de final de curso académico, en una especie de bautizo. Digo especie porque en los bautizos el niño nunca habla, pero aquí el niño va a hablar y largamente, aunque ella crea que no, pero sí lo va a hacer. Y estoy realmente contento con poder estar aquí, poder estar haciendo un poco de telonero de Virginia en este libro, ¿no? Ahí me gustaría destacar 2 o 3 ideas, porque ella es la que debe tener hoy el micrófono y debe tener el viento en popa, porque este libro se lo merece y ella también. Lleva mucho tiempo, además, mereciéndoselo. A mí me gustaría destacar 3 o 4 ideas solamente para enmarcar lo que yo he sentido al leer este libro. Hay un refrán árabe que dice algo así, aquí hay árabes que me pueden corregir, es Is'al anidjar qabla ad-dar wa anir rafiq qabla at-tariq, ¿no? Más o menos, primero hay que preguntar por el vecino antes que por la casa y por los compañeros antes que por el viaje, ¿no? Cuando Almuzara me ha estado enseñando ahora mismo el catálogo de lo que llevamos haciendo sobre Al-Ándalus y estoy viendo la gente que estamos ahí creando todo este órgano de ideas sobre Al-Ándalus, hay una sensación de estar en el camino con amigos, no porque una serie de amigos decidiéramos hacer un camino, sino porque una serie de amigos nos hemos conocido por el camino. Yo conocí a Virginia, calculábamos antes, preguntaba yo a Antonio Chávez, que lo conocí también en la misma época, sería el 2001 o 2002, en la Fundación Centro de Estudios Andaluces, en un proyecto sobre Al-Ándalus en la memoria europea, que además era una beca que teníamos por convenio con la Universidad de Sevilla sobre el papel de Al-Ándalus en la historia de España, que luego ha dado mucho que ver, y en aquel momento nos conocimos porque teníamos inquietudes parecidas, y esas inquietudes resulta que cada uno ha ido puliendo su propia especialidad, cada uno ha ido puliendo sus propios volúmenes, y estamos acabando de hacer lo que Ortega y Gasset decía, que en todo buen libro, en toda buena obra, debe ser la técnica del vaciado. Es decir, no es que tengamos una piedra y la estamos puliendo, sino que estamos haciendo una especie de vaciado y al final la mente de cada uno, la lectura de cada uno, se vuelca dentro y es el que le va a dar forma a toda esta idea que, como decía antes el director de la Fundación, es parte de nuestra historia y también es parte de la historia del Islam y también es parte de la historia
del norte de África y también es parte de la historia de los árabes, y eso es lo que parece que no se comprende, que las historias se interpenetran, que las historias están siempre mezcladas, ¿no? A mí el libro de Virginia Luque me ha resultado, debo decir que al principio fue un compromiso, porque cuando me llegó este libro, yo a Virginia le tengo mucho cariño, la conozco hace mucho tiempo, sigo su Diván de Nur, que es una página, un blog que debe seguirse porque es de una inquietud y de una actualidad impresionante. La he conocido como arqueóloga, la he conocido como historiadora, la he conocido luchando por puestos de trabajo, la he conocido luchando por puestos de trabajo de otros. Yo creo que es una luchadora nata y con una idea muy clara, y es que esto no solamente es nuestra historia y nuestra vocación, sino que además es lo único que podemos dejarle al futuro, a nuestros hijos, a nuestros herederos. Nosotros, el mundo en el que estamos, parece que estamos aquí hablando de pensamientos marginales, pero de lo que estamos hablando es del mundo del futuro. Nosotros estamos hablando de un mundo que o entiende la cultura en plural y en una especie de mirar hacia el futuro y al pasado solamente para buscar lo mejor, o no vamos a entender de qué va esto, porque vamos entonces a los compartimentos estancos, ¿no? Y decía que esto debía ser para mí al principio un compromiso, porque digo, bueno, a ver, ¿qué ha hecho Virginia? Cuando empecé a leerlo, me acordé de un libro que habíamos presentado aquí hace unos meses sobre una viajera, ¿se oye? Una viajera alemana en Persia y Turquía, Anne-Marie Schwarzenbach, y pensé que era un estilo muy parecido, que Virginia llega a escribir este libro en alemán en el siglo XIX o en inglés a principios de los 20, y realmente estaríamos ante el género de la viajera culta que a medida que va avanzando por una serie de territorios lo va trufando con un anecdotario no solamente de un calado historiográfico impresionante, sino también de una belleza poética, musical, gastronómica. Este libro, con sus 200 y pico páginas, aparte de la bibliografía, este libro es un regalo de cualquier persona que ha puesto un pie en Marruecos, Túnez, Argelia, o cualquier persona que quisiera ponerlo, o cualquier persona que en algún momento se ha sentido incómodo porque dándose un paseo por la Alhambra de pronto ve la tarta del Palacio de Carlos V y no comprende las cosas como se crean sin una continuidad, ¿no? Este libro empieza en una primera persona. Yo no sabía que lo habías escrito en primera persona y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Salíamos de la estación de tal, compramos unos pistachos aquí, oíamos una música allá. Es decir, es un libro... ¿La tecnología no así? ¿Me estáis oyendo o no? Nada, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Es que es la... Ahora mismo sabéis que... ¿El móvil? Pero el móvil no está apagado. Pero bueno, lo alejo y ya está. Este libro tiene... ¿Ahora sí? ¿Ahora? Ahora sí. Este libro tiene un anecdotario de un calado intelectual impresionante, pero no hay párrafos de más de 6 o 7 líneas, porque lo está haciendo con una amenidad que solo una persona que está ya acostumbrada a leer para poder contar es capaz de hacerlo. Este libro es un libro de madurez. Este libro es un libro que tú aquí citas a un montón de gente que nos hemos podido dedicar a esto, citas el libro de Pedro Martínez Montávez, citas a Viguera, que te hace una presentación muy cariñosa y muy adecuada, pero este libro eres tú. O sea, yo no sé después qué vas a escribir, espero que muchas cosas, pero este libro es lo que yo he podido ver en ti a lo largo de todo este tiempo, que te perdías por Túnez, te perdías por Marruecos, te perdías por cada una de las callejuelas. Y el otro día, cuando Antonio Chávez tuvo una evocación, en una presentación que tuvimos aquí del libro de Javier Valenzuela, tuvo una evocación a Juan Goytisolo, y hablábamos de Juan Goytisolo, cómo él se había perdido y cómo había convertido la toponimia, es decir, los nombres de las calles, en su propia relación de nombres para hacer sus libros. Este libro tiene mucho de goytisoliano, que por cierto, no lo citas abiertamente, pero indirectamente está por todas partes, ¿no? Hay una frase que cuando el director estaba hablando de Fernando III, me estaba acordando yo, de Fernando VII, me estaba acordando yo de, en todos los temas intelectuales en los que nos metemos, tú escribes esto y mañana te escriben el contra esto. Eso no pasa nada, porque la gente que sabe de música, y abajo tenemos gente que sabe mucho de música, sabe que tener un bajo continuo siempre es muy cómodo. Tienes un bajo continuo y puedes estar haciendo la melodía, y lo que queda bonito es el bajo continuo, porque hay un contraste, ¿no? La polémica, la controversia es muy interesante en el mundo de la cultura, porque si no, seríamos un pensamiento único, hay que estar siempre contrarrestando, ¿no? Bueno, pues este libro, cuando cita
bibliografía cuando cita autores, en ningún momento los estás citando para decirnos a los demás lo lista que eres y lo mucho que has leído. Este libro, además a eso te lo van a criticar, no es un libro academicista. Lo primero que te van a decir es, bueno, es que tus pies de página son solamente para decir los derechos de autor son de otro. Bueno, pues eso es lo bonito de este libro. Lo bonito de este libro es que es un libro permanentemente tuyo. Es imposible aplicarle a aquel... No sé si saben ustedes que hay unos programas para detectar los plagios en los trabajos académicos, que metes el texto entero en el programa y te dice cuáles son los párrafos que ya han aparecido incluso en otros idiomas, en otros trabajos. Bueno, pues en este libro es imposible que aparezca nada por otra parte, porque cuando citas ni siquiera quieres poner comillas, sino que lo estás explicando, ¿no? A mí este libro me ha enseñado mucho. Quiero volver a Ahmad para ver la tumba de Abdala, porque no sabía que estaba allí enterrado. En Ahmad, y en este libro, y ella si quiere nos lo puede contar ahora, en Ahmad está enterrado Al-Mu'tamid y está enterrado también Abdala, el último rey zirí de Granada, y yo no lo sabía. Y cuando antes hacía la evocación de la controversia del bajo continuo y de la cita de José Manuel Cervera de Fernando VII, pensaba que hay dos libros, por aquello de la controversia, que han salido a la vez en los mismos 5 o 6 años, y en algún momento seguramente lo he citado en alguna de las cátedras, si ya lo han oído pues me perdonan, un libro de Geoffrey Parker sobre Felipe II y un libro de Henry Kamen sobre Felipe II. Resulta que Felipe II, al morir, pues tiene una biblioteca que no está con toda la biblioteca general del Escorial, sino que la tiene en su dormitorio. No sé si conoces esta historia, y en la biblioteca hay un Corán y una gramática del árabe. Entonces Henry Kamen y todos los biógrafos usuales pues dicen, claro, tenía un Corán y una gramática del árabe porque un rey, un emperador, debe conocer a sus enemigos, pensando que estaban mirando hacia el enfrentamiento con el turco. En realidad algo absurdo, cualquier persona que tenga un poco de formación sabe que los turcos no hablan árabe y la gramática del árabe le va a servir bien poco en la lucha por el Mediterráneo. Pero bueno, la gente toca de oída y lo pone ahí. El Corán es para conocer a sus enemigos. Y ahora llega Geoffrey Parker, se mete en el Escorial, saca todos los billetitos que había escrito personales Felipe II, cada vez que quería hacer una obra nueva en el Escorial, cada vez que mandaba, y mañana me hace... Era un gran burócrata este hombre, tenía cajas y cajas de pequeños, yo creo que fue el inventor del POSIT, esto lo he dicho yo, porque todos son unos papelitos muy pequeños, con colores muy diferentes y puestos, y hay un momento en que dice, y que se me compre un Corán y una gramática del árabe, porque un rey debe conocer a sus súbditos. Esa es la diferencia entre dos historias completamente diferentes. No se trata de que uno tenga una opinión frente a otra, es que uno cree que está pensando en el enemigo y otro está sabiendo que dentro de su país, de su territorio, de lo que él quiera entender como mundo, con todo su imperialismo que podemos nosotros hablar, con todo su catolicismo que podemos discutir o rebatir, pero desde luego entendió que dentro había una España que no era esencialmente nacional católica, ¿no? Este libro es una ruptura de ese techo de cristal de los exclusivismos. Este libro es un libro muy abierto. Aquí la cultura campa por sus respetos como si fuera el viento, es imposible parcelarlo. Estás viendo en la Fez la andaluza o en Tetuán la andalusí cosas que hemos dejado de ver nosotros aquí, por lo tanto es un espejo que nos devuelve a nosotros mismos. Por lo tanto, yo quiero cederte el uso de la palabra. Si veo que te pones a leer demasiado, voy a darte bulla para que nos leas cosas del libro. No, tú siéntete completamente libre. Pero sí quiero decirles que para mí ha sido un placer, después de haber leído durante los últimos 30 años todo lo que ha podido ir saliendo sobre el Andaluz, a favor o en contra de lo que yo puedo ir pensando, para mí ha sido un regalo de verano tener este libro entre mis manos. Así que muchas gracias y tú puedes ya contarnos lo que tú quieras sobre el libro. Muchísimas gracias, Emilio. Buenas noches, la verdad es que Emilio me pones en un compromiso y no sé, un cúmulo de emociones, ¿no? Escucharte, no sé si realmente merezco tantos elogios. Y vuelvo a insistir, lo digo aquí y lo he venido diciendo en otras presentaciones. Más allá de ese viaje de descubrimiento hay un trabajo de compilación, de contrastación de fuentes, ¿no? Y aunque tú veas que hay mucho personalismo en el libro, que yo a lo mejor inconscientemente le he dado pues para conseguir, que no sé si lo he conseguido, pues ese halo de narrativa o ese halo casi literario, pues mi yo
como historiadora me limita y me sigue limitando. Es decir, yo me debo a las fuentes y sin las fuentes no puedo salir a viajar, a contrastar in situ lo que durante muchos años hemos visto como ratas de biblioteca, pues en los archivos o y en los lugares donde hemos indagado, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, bueno, quería empezar en primer lugar agradeciendo a amigos, a compañeros y a personas interesadas pues vuestra presencia, ¿no? Gracias al gran equipo de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que considero que es un ejemplar sastre que cose las dos orillas, siempre adalid del buen hacer y el compromiso del diálogo intercultural. Y como no, al ministerio de, no recuerdo nunca el nombre, si alguien me echa una mano, de comunidades marroquíes, porque creo que antes se llamaba de otra manera, ¿no? Y al cónsul, que creo que está por aquí hoy, ¿no? Así que bueno, assalamu alaikum y marhaba, ¿no? La verdad es que creo que no existe un lugar más apropiado en la ciudad de Sevilla como este, ¿no? Para presentar el libro, ¿no? Un majestuoso marco arquitectónico y yo creo que también esto es un trocito de Marruecos en Andalucía, ¿no? Me siento también muy honrada por la presencia de Emilio, ¿no? Responsable, como saben, de la Cátedra de Al-Ándalus, ¿no? Gran arabista y referente en la reinterpretación de la historia del Ándalus, brillante maestro, investigador, a quien durante mucho tiempo sigo leyéndolo y admirándolo, ¿no? Así que, Emilio, muchísimas gracias. Gracias por presentarme. Gracias por ser tan valiente en la investigación. Quienes trabajan duramente en la universidad y en el mundo de la docencia y de la investigación, pues si se es innovador y si se abre brecha es bastante contraproducente y es de valientes abrir brechas, ¿no? Así que siempre eres tan valiente, siempre en la avanzadilla y siempre nos estás iluminando, ¿no? con tus contribuciones y tus reflexiones. No me puedo olvidar de la editorial Almuzara, como antes también refería Emilio, y especialmente de Manuel Pimentel, ¿no? Porque sin su apoyo este trabajo, este libro no hubiera salido a la luz, ¿no? Así que también gracias a José María Arévalo, también se encuentra entre nosotros, que nos honra con su presencia, ¿no? La verdad es que no sé bien cómo etiquetar a esta altura del año este trabajo que presentamos en Sevilla. Nuestros lectores van dejándonos diferentes opiniones, ¿no? Unos lo clasifican como una novedosa incursión a los Al-Ándalus del otro lado del estrecho, otros como un libro de historia, parafraseo, ¿no? Los comentarios, ¿no? Que nos van dejando en nuestra página, ¿no? Un libro de historia, de viajes y de arte que conecta el pasado con el presente, otros como una invitación a descubrir el patrimonio andalusí y morisco en el norte de África, un viaje en el tiempo y en el espacio. Sea como fuere, como historiadora le ofrezco un ensayo que yo considero de rigor científico, fruto de muchos años de estudio, al que he querido, eso sí, impregnar la amenidad de la literatura de viaje sin ser ficción, ¿no? Desde los primeros años de nuestra formación universitaria, a los historiadores se nos enseña la difícil tarea de aproximarnos con objetividad a lo que llamamos verdad histórica, ¿no? Pero también es cierto que en el momento en el que el investigador indaga, compila, procesa, formula hipótesis, se adentra también en un universo creativo, donde las fuentes, los estudios, los testimonios y la memoria son sus herramientas. Luego viene la capacidad de analizar y conectar toda la información que recaba, a veces infinita, en ocasiones cortas y en otras inexistentes. Y así debemos ir hilvanando retazos, adquiriendo la habilidad para poner cada indicio, cada testimonio en su sitio, dándole coherencia. Esto es un arte que no sé si lo hemos conseguido o no. Pero sobre todo, y lo más complejo, saber contarlo y llegar al lector. No sabemos si lo hemos logrado con este libro, pero sí aspiramos a hacerlo, contándolo de una manera amena, cercana, sin perder un solo ápice de rigurosidad, a través de un concepto que a mí me sirve para lo que en un principio llamamos este libro. Este libro se llama en un principio Al-Ándalus trascendido, y me es importantísima la trascendencia cultural, la trascendencia histórica. Así que esa trascendencia, la que aquí nos ocupa en este libro, cruza con sus protagonistas, andalusíes y moriscos, y parafraseo lo que hace ya tiempo decía Emilio, ¿no? en su maravillosa Historia General de Al-Ándalus, de que Al-Ándalus no expira en el momento en el que los andalusíes y los moriscos llevan consigo a su Al-Ándalus en sus alforjas, no solamente en su pensamiento, en su memoria,
en su tradición oral. Y Emilio, yo creo que tú me iluminaste de alguna forma u otra, ¿no?, para emprender este camino, ¿no? Así que, bueno, esos protagonistas, digamos que yo creo que esto es el Al-Ándalus más antropológico, de tal manera que nuestros protagonistas son hombres y mujeres que cogieron voluntaria forzadamente un camino sin retorno, algunos sí volvieron, pero bueno, la mayoría no, a causa de viajes, de destierros y de expulsiones. Un camino que llevó consigo un inmenso trasvase, y sin duda alguna esto es crucial, de aportaciones científicas y culturales que enriquecieron a las sociedades que les acogieron hasta constituir un valioso rasgo de su identidad, ¿no? Y les invito a descubrir este camino, esos caminos, porque son numerosísimos, ¿no?, a través de 12 capítulos que nos van a trasladar a ciudades, a calles, a arrabales, a construcciones o a paisajes agrarios, ¿no? También a un legado de rituales, de saberes, de técnicas, de tradiciones musicales, familiares o incluso vocablos forjados a lo largo de los siglos, ¿no? En dichos caminos Sevilla, voy a pecar un poco de localista y chauvinista, ¿no?, está presente con el mítico rey Al-Mutámid, que cautivo y exiliado Ahmad se convirtió en adalid de quizás la mejor poesía andalusí escrita en el siglo XI, traducida después a varias lenguas. Su tumba se convirtió también en objeto de peregrinación después de su muerte, visitada a lo largo de los siglos por el historiador granadino Ibn al-Jatib, yo creo que es uno de los grandes, los últimos sabios del Andalus, ¿no?, el cronista de Tlemcen al-Makari o el propio Blas Infante en el siglo XX. De hecho, hoy día poetas, historiadores, arabistas, nostálgicos españoles, argelinos y marroquíes aprovechan su estancia en Marrakech para acercarse a visitar el mausoleo del rey Al-Mutámid. Pero no estamos hablando de que Al-Ándalus es algo muerto, sino que en cierto modo evoluciona y sigue presente, ¿no? De hecho, cada vez que suenan o se entonan nubas, cégeles y moasajes andalusíes en el Magreb, de algún modo cobran vida dichas formas poético-musicales, ¿no? Y en cierto modo se revive el ambiente musical cortesano de tiempos de los abadíes, de los reyes de Sevilla, de Taifa, cuando virtuosas esclavas sevillanas eran vendidas a altos precios, tanto a reyes cristianos y a soberanos norteafricanos, para recibir buena instrucción en este arte. Consagrada en época almohade como ciudad andalusí de la música, ya lo dijo el cordobés Averroes, Sevilla alcanzó también notoriedad por la calidad de sus instrumentos y por sus laúdes de fama internacional. La muashaja alcanzó también su edad de oro con el sevillano Ibn Sahal, considerado el poeta más importante de su tiempo en Al-Ándalus y el norte de África. Exiliado a Ceuta tras la conquista cristiana, sus estrofas trascendieron desde los ámbitos cortesanos o incluso al propio pueblo llano, ¿no?, con dichos y composiciones que aún hoy y que hoy día siguen interpretándose en Marruecos. Así que no es un Al-Ándalus muerto, precisamente. Mientras que si aquí preguntamos por Ibn Sahal, poco sabremos quién es él, ¿no? Si nos adentramos a ciertos valles y cambiando de tema, ¿no?, y zonas rurales de Argelia y Túnez, nos resultarán muy familiares sus paisajes agrarios, ¿no?, paisajes que fueron trabajados y transformados por moriscos que introdujeron cultivos de América e intensificaron pues, la trilogía mediterránea, en este caso la vid y el olivo, construyendo además presas, acueductos, norias, acequias o batanes. También los moriscos trazaron poblaciones donde se asentaron con la edificación de mezquitas, de baños, de madrasas, de fuentes, fortines o puertos. Eso sí, aportando elementos de la arquitectura del final del Renacimiento y de comienzos del Barroco. A veces incluso como en Textur, con guiños curiosísimos al mudéjar aragonés, que eso sí bien lo estudió el historiador y académico Pavón Maldonado. A Túnez capital llegó la familia sevillana de los Banu Jaldún, que se instalaron precisamente en la calle Turbet al-Bey de la Medina, donde nació el gran historiador hispano-tunecino Ibn Jaldún, que nos cuenta que el grueso de los andalusíes que vivían en la Medina eran andaluces que embarcaron en Levante. Escritores, jueces, comerciantes, artesanos y sabios que ejercieron influencia en la corte tunecina, aportando altas cotas de refinamiento. Curiosamente, 3 o 4 siglos después residirían en esos mismos entornos moriscos influyentes como la familia de los Castelli, las Cuas y Sordo. Por otro lado, en el ámbito de la religiosidad, pueden parecernos tan ajenos como desconocidos los nombres del Kadiyat, Sidi Balbás, Al-Suhaili, Abu Madian o Ibn Ashir. Pues bien, fueron andalusíes de Ceuta, de Fuengirola, de Cantillana o de Jimena de la Frontera que por sus vidas ejemplares y su santidad
terminaron recalando en el Magreb y son venerados hoy con fervor en Tlemcen, en Argelia, en Marrakech, en Rabat, atrayendo a miles de peregrinos a sus tumbas y a sus santuarios. Abu Madian de Cantillana murió cerca de Tlemcen, siendo el gran santón de dicha ciudad y de Argelia. Los peregrinos que acceden hoy día al camino escarpado de su santuario beben o toman agua de un pozo de propiedades sanadoras. Su enseñanza, la enseñanza de Abu Madian, están presentes en las prácticas espirituales de cofradías que siguen sus doctrinas. Desde el Andaluz se cree que también llegaron a hacer los brocados de Oriente a través de la ruta de la seda, y en la Argelia del siglo XVI no eran sino las moriscas y su hija quienes las tejían. En Túnez, la industria de la xaxía, un bonete rojo de fieltro usado en el Andaluz, conoció gran expansión gracias a las familias de origen morisco. Veremos cómo estas y otras prendas perviven con igual o diferentes acepciones en varias poblaciones del Magreb. Pero además de prendas y otro tipo de mercancías, saberes, libros, códices y manuscritos, llegaron a la otra orilla amasando un legado familiar, el patrimonio documental y bibliográfico heredado de generación en generación. Los descendientes de dichas familias, como los Sordo, Vargas, Nigrú, García, Grandi, Lucas, Torres, viven hoy en Rabat, en Túnez, en Chefchaouen o incluso Tetuán, evidentemente. Como sabemos, dichas urbes acogieron distintas oleadas de emigración desde antes de la caída del Reino de Granada hasta la expulsión definitiva de los moriscos. Basta por recorrer sus arrabales para reconocer topónimos, adarbes, viviendas, hornos e incluso la particularidad del dialecto tetuaní, impregnado según arabistas, se lo puede saber mejor Emilio que yo, de giros, de expresiones y de fonética muy próxima al dialecto andalusí. Por último, al andaluz y lo andalusí, su ciencia, su arquitectura, su historia, sus ciudades, poetas y emires han sido en el siglo XX y siguen siendo objeto e incluso paradigma e inspiración de las artes árabes contemporáneas. En la obra La princesa de Al-Ándalus del escritor egipcio Ahmad Shawki aparece como protagonista Butaina, la hija del rey de Sevilla Al-Mutamid. Abdesalam Al-Ujayli, reconocido escritor sirio, nos ilustra acerca de los diferentes sentimientos que experimentó en las tres grandes metrópolis sagradas andaluzas, Córdoba, Granada y Sevilla. Él mismo decía que cuando vino a Sevilla sintió una profunda sacudida emocional, tarab en árabe, ¿no? Incluso, bueno, en Córdoba fue mucho peor. En Córdoba, cuando entró a la mezquita, le suscitó tal emoción que se fue directamente a las columnas, se abrazó, las besó e incluso acercó sus mejillas constantemente, ¿no? O cualquiera que pasara por ahí diría, madre mía. Como llegue el obispo. No sé lo que haría. No sé lo que haría en Granada, ¿eh? Sevilla también inspiró a otra escritora, y esto lo sabe bien Clara Tomás, no sé si está hoy con nosotros. No lo he visto. ¿No? Una interesante escritora siria, amiga de Nisar Kabbani, el poeta del amor, ¿no? Es Salma Jafar Al-Kuzbari, es su nombre, ¿no? Cuya novela Una mirada desde Sevilla, escrita en el año 1965, refleja la experiencia que le proporcionó su estancia en España y que fue galardonada precisamente en nuestro país. Ya voy acabando, ¿eh? Porque como refiere el profesor e historiador de Tetuán, Muhammad Ben Abud, yo lo cito textualmente porque me encanta precisamente esta frase, este párrafo, dada la dimensión universal de la cultura andalusí, su continuidad fue asegurada después de su caso, hasta tal punto que son los propios andalusíes o moriscos quienes explican y sostienen la autenticidad de dicha transmisión. Por tanto, y vamos concluyendo, espero y deseo que este libro, este legado de Al-Ándalus y de los moriscos trascendidos, les ayude a seguir la senda de quienes se fueron para siempre. También deseo que les permita comprender que esa parte mutilada de nuestra identidad sigue palpitando no demasiado lejos, al otro lado del mar, en las ciudades, en los campos, en la música, en las devociones y en las casas de un buen número de familias magrebíes, con un camino que se ramificó y evolucionó, pero que indisolublemente sigue y seguirá amarrado a esta orilla pese al paso de los siglos. Así que lo disfruten y muchísimas gracias. Muy bien. Muy largo, ¿no? Ah, perfecto. Hay una... Cuando te estaba oyendo y estaba releyendo mentalmente
la lectura de este libro, recordaba cuando estabas diciendo lo del mar, lo de Al-Ándalus allí, Al-Ándalus aquí, recordaba que hay dentro de la tragedia de lo que puede estar ocurriendo hoy día en el Mediterráneo, no tanto ya incluso por la zona de Gibraltar, sino por el Mediterráneo más oriental, pero en cualquier caso en nuestra mente está siempre la tragedia de hace muchos años ya, desde hace muchos años, sobre las pateras. Hay un chiste que hacen en Tánger sobre un traficante de vidas humanas que está llevando a gente al otro lado del estrecho, y entonces llega un momento de la Guardia Civil Española y vuelca la barca y se cae todo el mundo, y de pronto ve que lo que él creía que era la Guardia Civil era un pescador, y entonces dice, bueno, venid todos para acá. Y entonces le dice uno, no digas que vengan todos para acá porque no cabemos en la barca, llama solo a los marroquíes. Esa es Y entonces no se le ocurre al marroquí, si hay algún marroquí en la sala lo entenderá, y si no, pues lo vamos a explicar después, no se le ocurre otra cosa que acercarse a la borda y decir, Tixbila. Tixbila es una canción que aprenden los niños en Marruecos, que cuando tú dices en Marruecos Tixbila, siempre te contestan liu, liu, la. Es un juego que hacen como los niños. Bueno, pues Tixbila liu, liu, la, que un marroquí a otro es capaz de cantarlo, que en cualquier parte del mundo tú sabes que alguien es de Marruecos cuando conoce esa canción, lo que significa es Tariq Isbilia, el camino de Sevilla. Es decir, la canción emblemática de los niños en las calles de Tetuán o de Tánger es una canción que yo la he traducido, me la pude conseguir porque un amigo de Amin Chachú, que está también presente en tu obra y está también en nuestro grupito de Almuzara, me mandó el texto y lo pudimos traducir, y es cuando los últimos andalusíes abandonaban la península, cantaban unos a otros, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a beber vino o no vas a beber vino? Como diciendo, ¿te vas a convertir o no te vas a convertir? Entonces la canción habla de cómo dos niños se encuentran en una copa y le dicen uno a otro, si bebes te quedas, si no bebes te vas. Entonces es un juego muy complicado desde el punto de vista teológico y civilizacional para que un niño lo entienda, pero está ahí, está encasquillado en la historia de los niños, ¿no? Y hay otro ejemplo, ahora estaba pensando que después vamos a tener un concierto de Emilio Villalba y Sara Marina, que conocen al Ándalus como pocos, y ahora quiero contar una cosa precisamente relacionada sobre su conocimiento de la música. En este disco que han sacado ahora mismo, al Ándalus, que además me contaba el otro día Emilio Villalba que habían estado con Martín Yade en Radio Nacional de España, es decir, que está teniendo una cierta repercusión. Le contaba yo a Emilio Villalba que hay una canción cuando vas a Túnez que se llama Mahla Layali Ishbilia. Mahla Layali Ishbilia, que no se canta ya, ni siquiera en Marruecos es muy conocida, en Túnez es Qué dulces son las noches de Sevilla. Y esa es la típica canción. Yo estuve paseando a unos empresarios tunecinos por el Alcázar y cuando estaban viendo el Alcázar empezaron a cantar Mahla Layali Ishbilia y digo, pero bueno, estáis diciendo algo sobre Sevilla. Claro. Y es la canción. Me acuerdo, bueno, hay pequeñas cosas que tú lo has dicho muy bien. En lo antropológico está lo histórico sin trucar, porque lo histórico a veces truca. Tú puedes ordenar una crónica, tú puedes hacer desaparecer documentación, como ha pasado en Simancas con mucha documentación sobre moriscos, pero hay cosas que no puedes hacer desaparecer, ¿no? Y decía lo de Emilio Villalba y Sara Marina porque hablando sobre ellos un día con gente, mis hijos son músicos y estábamos en una celebración después de un concierto, me sientan en una mesa con un par de chicas que me parecieron muy interesantes, violinistas, catedráticas, una de Córdoba y otra de Sevilla, y hablando con ellas, me decía, oye, ¿vosotros a qué os dedicáis? Y dice, no, pues tenemos un grupo de música medieval, porque hemos traducido unos poemas de Ricardo Corazón de León, de la lengua occitana, y estamos musicándolo porque nos encanta la música medieval, tal y cual. Y le digo, ya, pues tengo unos amigos, por Emilio y Sara, tengo unos amigos que tocan música andalusí. Y me dice esta señora, no, pero nosotros música étnica no hacemos. Digo, vamos a ver, o sea, Emilio lo podrá decir después en la presentación. Emilio y Sara, no sé si estoy traicionando, si están por aquí. Bueno, como no los veo, puedo traicionar. ¿Están? No, bueno. Emilio y Sara siempre me dicen, oye, nosotros vamos al monasterio de Silos y vamos a tocar música cristiana medieval, y tocan. Vamos a la sinagoga del tránsito, vamos a tocar música sefardí, y tocan. Vienen aquí hoy, vamos a tocar música andalusí, y tocan. Y me dice, y siempre tocamos lo mismo. Bueno, pues esa es la historia de España. Esa es la historia de España. Por cierto, que no es por vulgarizar lo que tocan lo mismo, porque lo que tocan lo mismo es una maravilla, ¿no? Hay en tu libro parte de historia, hay música, hay comida,
Y hay una historia, no sé si tú estuviste, porque has estado contando, hay un momento precioso en cualquier viajero que vaya por Túnez, que es cuando sale de la ciudad, atraviesa el lago de Túnez, si puede hacerlo en el Tejem, que es un pequeño trenecito que va bordeando la costa, es la forma de hacerlo, es una maravilla, y hay un momento en que va bordeando una serie de pueblos y hay uno que quien no conozca ese pueblo no conoce el Mediterráneo y quien conozca ese pueblo ya conoce el Mediterráneo, es Sidi Bou Said. Sidi Bou Said, tú puedes ahorrarte Turquía y Grecia porque lo tienes allí, o puedes estar llamado a tener que ir a Turquía y a Grecia porque lo necesitas después de aquello. Y en los alrededores yo vi la Casa del Valor de Erlanger, que tú conoces aquí. Cuéntanos un poco la historia suya de cómo se convirtió ese en el museo y lo que significó este hombre en la música, ¿no? Bueno, por lo menos lo que tú cuentas aquí. Uy, de memoria. Bueno, no, quiero decirte que su casa se convirtió... La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Sidi Bou Said está en un sitio que se ve que incluso desde la antigüedad romana era un sitio casi mitológico, ¿no? Casi un verdadero santuario en la bahía de Cartago, ¿no? Lo más llamativo, esto suena un poco atópico, es el color blanco y azul que se dice que lo introdujo el propio barón de Erlanger. Y a mí lo que me llamó la atención es que en un acantilado, ¿no?, se encastraba pues una residencia que a priori, exteriormente era sobria, incluso sosa, ¿no? Sí, sí. Pero en la medida en la que pues uno se va recorriendo todo aquello, ya más o menos, la verdad es que me sedujo mucho aquello porque fue primero conocer el espacio y después obsesionarme con la figura, con la biografía de este varón, ¿no? Al conocer el palacio, lo que me impactó es que había una hibridación, un sincretismo bastante personal, pues entre el arte otomano, entre el arte tunecino y también elementos de cierta nostalgia con respecto al andaluz. Hay una reproducción bueno, aunque sea mármol así oscuro, del mihrab de la mezquita de Córdoba y elementos que recuerdan la arquitectura palaciega, ¿no?, en la Alhambra, ¿no? Y de hecho en un principio me resultó casi chillón, ¿no? Y lo primero que pensé fue en Blas Infante, es decir, por aquello de, bueno, pues Blas Infante, yo no sé si es que a los intelectuales de aquella época había una conexión, una interconexión. Blas Infante llama a su casa en una ensoñación sobre Al-Ándalus, ¿no?, Dar al-Faraj, y él la llama a su espacio Najma al-Sahara, que significa estrella de Venus, planeta Venus, perdón. Pero claro, a la medida que ibas conociendo distintos espacios, pues lo primero que me llamó también la atención, aparte de esa simbiosis un poco extraña, es los espacios más personales, ¿no?, su taller, ¿no?, sus lienzos, porque él dejó todo lo que podía tener un rico banquero, que él lo era, para dedicarse exclusivamente a vivir en una parcela donde construyó ese palacio en Sidi Bou Said y a dedicarse a lo que más le gustaba. No solamente era la pintura, y además no es nada mal pintor, de hecho creo que el Museo del Prado alberga uno o dos lienzos del barón de Erlanger, sino también a la investigación de las músicas árabes. Al barón de Erlanger le debemos mucho y sobre todo le debemos pues esa aportación o ese estudio que en su momento abrió muchos campos de análisis de investigación, sobre todo para los musicólogos, ¿no?, que es esa, pues no recuerdo, la música árabe, ¿no?, creo que recordar, sí, la música árabe o las músicas árabes. Y porque su estancia en Túnez lo aculturó de tal modo que yo creo que se olvidó de su propia identidad y entró en comunión con ese espacio. Yo no sé si entró en comunión con el espacio en sí o con, en realidad, la realidad tunecina o el mundo árabe, porque es verdad que él tuvo buena relación y conexión con Egipto, ¿no? De hecho, el sultán o rey, exactamente, perdón, ya no me acuerdo, pues le invitó a que él pues llevara la coordinación científica del primer Congreso Internacional de Música Árabe. Pero lo más llamativo es cuando muere. Precisamente cuando él muere, pues se supone que era un señor muy católico, de tradición cristiana, pues se entierra como si se enterrara algún místico en una zawiya o en una turba, como llaman en Túnez, ¿no? Y en uno de los jardines de acceso a la parte ya del palacio de lo que es la residencia propiamente dicha, pues está la turba. Lo que pasa es verdad que sus restos después se los trasladaron o los llevaron
a Suiza. Es decir, él fue un europeo, pero un europeo de origen cultural católico, conservador, pero totalmente seducido por ese entorno que yo creo que también sedujo no solamente al barón de Erlanger, sino a cualquiera que apareciera por allí, incluso desde la antigüedad, porque yo creo que ese lugar tiene como lo que llaman los antropólogos, ¿no? Como en el santuario de Delfos, neuma. Tiene algo inexplicable, indescriptible, que yo creo que de una forma u otra cautivó a este interesantísimo personaje. Mira, ahí voy a leer un párrafo para... lo seleccioné porque digo, bueno, quiero darles al público asistente la impresión de cómo está escrito este libro, ¿no? Dice, como en Túnez capital, la huella morisca es palpable en apellidos y nombres de establecimientos de Bizerta. Bizerta es una ciudad al norte de Túnez. Si en Túnez me parecía delicioso el pan y las quesadillas del horno pino, antes de ascender a la casba de Bizerta me llamó la atención una autoescuela de nombre Sidi Bouguerra. No tardé mucho en dar con el barrio de los andalusíes, coronado con una mezquita del mismo nombre y caracterizado por un modelo urbano no precisamente islámico medieval, sino clásico endamero, de calles paralelas y anchas con manzanas rectangulares propias de la herencia clásica implantada en las ciudades castellanas y aragonesas de donde procedían los colonos. Es decir, mezcla arte, mezcla tu paseo con un pan en la mano, mezcla conocer una serie de pueblos, mezcla de dónde he venido, a dónde voy. A mí me gusta mucho este libro porque entiendo en él una superación, no sé si nunca hemos hablado de Edward Said y compañía, pero es una superación del orientalismo, es una superación de lo que en inglés llaman los colonial studies. Hay una obsesión, a partir de los años 70-80 en Estados Unidos, hay una obsesión por lo que llaman los cultural studies, estudios culturales. Es decir, cada persona está inserta en su propia cultura y vamos a estudiar al nativo americano, vamos a estudiar la música del afroamericano, vamos a estudiar, pero no hay un estudio transversal. Y este libro, y lo que yo entiendo como la superación de los estudios coloniales, es precisamente la superación de eso. No hay estudios culturales que no sea el estudio de la cultura en general. Nosotros no procedemos solamente de una rama, sino que somos una especie de producto de... decía, lo dice en un modo muy ordinario Lazarillo de Tormes, cuando le preguntan por su padre y dice, yo señor fui engendrado a escote, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una historia de verdad entre nosotros engendrada a escote y que tú aquí estás volcando a la perfección, ¿no? No sé si está previsto que hagamos un corte y vayamos a oír música o viene la música y hacemos un corte. ¿Cuál es la planificación? El vídeo que vamos a escuchar. Un té. Perfectamente. Pues entonces les emplazo a que bajemos estas escaleras maravillosas y nos tomemos un té con los efluvios de este libro todavía dando vueltas en nuestra mente. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Yo tenía...